Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Francisco, ¿cómo estás? Hola Abraham, bien, bien, buenos días, bienvenido a Torreón. Gracias. Taiko Construcciones, Así es, Taiko Arquitectura Taiko es Arquitectura. nuestro despacho aquí en Torreón. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Esta es una casa, se llama Casa Pampini. Es una casa, bueno, en realidad son dos casas. Es una casa grande que alberga otra casa más pequeña. Es una casa de huéspedes para los papás de la dueña de la casa. Entonces es un proyecto interesante porque las casas no se mezclan entre sí, aunque conviven dentro de la misma casa, ¿no? Y no se nota que son dos casas dentro de una. Pareciera que es la cochera y el ingreso a una casa. Así es. Esta es una fachada ciega, tratamos de que no se vea nada al exterior, nada más realmente tenemos una cochera para 4 vehículos y un acceso principal que nos divide toda la casa, nos divide ese acceso, ese pasillo de acceso nos divide hacia la casa de huéspedes y hacia el jardín y a la casa principal. Entonces, el proyecto está interesante porque toda la función de la casa la hace este pasillo. Esto es lo que se distribuye hacia todos lados, ¿no? ¿Cómo arrancas el diseño? O sea, ¿cuáles Es- son las primeras líneas? Las primeras líneas de este proyecto se empezó con una casa que pudiera ser muy social. Es una casa que estábamos tratando de dividir completamente las áreas sociales de las áreas privadas. Entonces tratamos de hacer un acceso donde todos los invitados pudieran pasar directamente al área de jardín y de terraza y no tuvieran que entrar precisamente a la casa. Entonces también hicimos unas líneas para que la casa tuviera también sus circulaciones muy lineales, ¿no? Y te fuera llevando a diferentes espacios. ¿Cuál es el concepto detrás de esta arquitectura de muros de piedra, de muros gruesos? Muros gruesos, Tiene una escala monumental la casa, así ¿verdad? es. Nosotros aquí en Torreón pues vivimos en el desierto, entonces tratamos de hacer una casa que proteja sobre todo del sol y del calor, ¿no? Entonces tratamos de hacer una casa, aquí en Torreón lo más importante que debemos de tener son sombras. Tenemos muchos techos con sombras que nos hacen que las casas sean más frescas y que aquí en Torreón realmente corre el viento en las áreas. Hicimos túneles de viento para que las casas para que esta casa tuviera mucha circulación de aire y fuera un poquito más fresca. Por eso los volúmenes son sólidos para protección hacia la calle y cuando ya entras a la casa se abre completamente con ventanales con vistas hacia los jardines, etcétera. Está muy interesante el concepto porque veo que no hay vidrio arriba de esos muros y de esa puerta, Así como que es, como si que siguiéramos estando en el exterior, así es. aún entrando. La idea es que corra el aire por todos lados y que corra también la luz. La casa está muy iluminada, tiene en todas las áreas de la casa tiene mucha iluminación natural y tiene mucha conexión con la naturaleza, tiene mucha conexión con la vegetación. La sala comedor, ahorita que pasemos la vamos a ver, está entre la naturaleza del jardín como de un jardín privado que tenemos ahí dentro. Está interesante. Interesante. Pues vamos a Pásenle, conocerlo, bienvenidos. jóvenes. Es un mármol travertino, ¿verdad? Este es un mármol travertino que tenemos en los muros, un mármol Veracruz, y este es un piso de mármol Ojinaga, que también aquí nos lo proveen de aquí de región cercana. Entonces, Viene de esta zona, de ¿verdad? esta Toda zona la de piedra. Chihuahua, así es, en Ojinaga. Entonces, es travertino de Veracruz. Entonces, lo estamos poniendo aquí. Tenemos techos con madera. Y en este pasillo central, aquí donde te estás apoyando, esta parte, si das a la puerta al lado derecho, vas hacia el pasillo de la casa de huéspedes, donde viene la cochera, y tiene un acceso hacia la casa de huéspedes que no se nota. Es todo este volumen, es este cubo que tiene su propio jardín y su propio espacio, tiene su propia área. O sea, es una casa totalmente independiente. Qué interesante, ¿eh? Ya empiezo a entender por qué no hay vidrio aquí. Es un patio. Es un patio. Ajá. Entonces la casa Es un patio cubierto. entras y la idea fue que hiciéramos un acceso tipo un hotel. Si ves aquí a los lados, arriba en el techo tenemos entradas de luz natural y tenemos entradas de aire. Esto nos crea un
túnel de viento y un túnel de aire para esta zona. Esta zona siempre está fresca. Estamos rematando en esta parte del centro. Cuando entras a la casa, les diseñamos ahí dentro del taller una escultura para los dueños de esta casa, que son de verdad muy, muy buenos clientes y unas personas muy interesantes para trabajar con ellos. Esta es una escultura, es la familia, se las diseñamos en la oficina. Este es él, este es él, este es ella, están bailando, están abrazados, y en estos dos son sus niños de las edades y de los tamaños que en el momento que hicimos la casa son las alturas que tenían cuando la diseñamos, ¿no? Entonces quedó como una parte de esta escultura que les diseñamos. Tiene de esta parte del centro, que es la mamá, le recortamos y de aquí salieron las piezas para los hijos, ¿no? Entonces ellos tienen también esa parte muy, muy jovial de ser, con mucho movimiento, con mucho fuego y calor de hogar. Entonces esta es una familia, vamos a decir, como con ese calor de las llamas, ¿no? Entonces ese es el concepto de esta escultura, y la dejamos con una entrada de luz natural que baña directamente de sol la escultura y que nos distribuye hacia el jardín y hacia la entrada principal de la casa, ¿no? La entrada principal hacia las áreas privadas de la casa. Buenísimo, y vean cómo remata este patio de acceso. Qué buena alberca, ¿eh? Ya vieron, tiene un muro de vidrio. Qué belleza. Así es, la casa tiene, el remate de la alberca es una alberca infinita. Hicimos un fire pit. Esta zona, bueno, ahorita está tapado, es una sala seca que tiene fuego, y te sientas y estás alrededor de la alberca a nivel del agua, ¿no? Entonces todo esto rebosa en una alberca infinita, y al fondo tenemos un jacuzzi que también rebosa a toda la alberca, ¿no? Cuéntanos cómo se construye este muro de vidrio, o es acrílico. Este es un acrílico de 6 centímetros, que se empotra hacia las paredes, más o menos 40 centímetros de cada lado. Y esta alberca, esta agua, desborda desborda y se va el agua a esta línea, que este rebose se devuelve a la alberca y sigue desbordando el agua, ¿no? Entonces es un acrílico grueso, que tiene iluminación, y pues tienes al momento de estar sentado aquí una vista muy, muy bonita. Qué bonito color agarra el agua. Agarra muy padre. La alberca es de color, es un blanco, es un blanco con tonos beige, parecidos al mármol de toda la casa, y te agarra un azul pues muy tulumesco. Sí, sí, sí. Tiene un tono muy, muy agradable. Además, cómo está construida, ¿verdad? Ya veo que tiene simetría desde el fire pit, la piscina y el Y el jacuzzi. jacuzzi, ¿verdad? Sí, así es. Todo tiene una simetría para que desde el acceso principal de la casa lo veas completamente. Excelente. Entonces, de aquí nos articulamos. El acceso a la casa de huéspedes es aquí a la derecha. Es allá por la cochera, y ahí es otro pasillo. Esta es la casa de huéspedes, donde tiene su propio espacio, y convive con la casa, con el total de la casa en su fachada. Sin embargo, se vive otra vida completamente diferente. Obviamente las áreas sociales se pueden compartir, sin embargo tienen también sus propias áreas sociales, ¿no? ¿Y cómo la iluminas? Porque yo hubiese pensado que iba a tener ventanas hacia este jardín. Tiene su propio jardín adentro de la casa. O sea, esta tiene un pequeño jardín, ese departamento tiene su propio jardín y su propia iluminación. Para darle privacidad a la familia. A la familia, así es. De acuerdo. Entonces ellos son niños chicos que todavía pues aquí tienen sus jueguitos, y los muros, las bardas las hicimos altas porque tenemos el periférico aquí atrás, o sea, las carreteras grandes aquí atrás de la casa, para poder cubrirnos un poquito del ruido y también de la seguridad, ¿verdad? De la zona, ¿no? Que por fuera estuvieran bardas de 5 metros, ¿no? 4,5 metros. 5 metros. ¿Cómo contabilizas la barda en el presupuesto? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque una barda como estas, pues puede impactar Disparar fuertemente el costo, Sí, ¿no? totalmente. Nosotros las bardas las cotizamos como un elemento aparte de construcción, o sea, no es una barda, realmente es una construcción de diseño, porque realmente es la parte que vemos de los jardines, ¿verdad? No es una barda normal, ¿no?
tiene iluminación indirecta por la parte de atrás y una iluminación central en los cubos estos sólidos metálicos del centro. Y los cotizamos como un elemento de construcción y de arquitectura más, no nada más como una barra, ¿no? De acuerdo. Y incluyendo las partes de paisajismo, hasta las partes, como si ves en esta zona del medio, tiene sonido ambiental en partes con esas rocas de Ah, bocinas. entiendo. Entonces tiene varias partes interesantes la casa, ¿no? O sea, toda esta casa tiene sonido eh, en las áreas sociales y entonces es un todo, o sea, la casa es un todo, no es la barda más la casa, etcétera. Entiendo. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Cómo llevaron este proyecto? ¿Fue por precio fijo, llave en mano o por Nosotros administración? trabajamos de dos formas. Una es por precio fijo en casas que a veces unas casas más chicas las hacemos con un presupuesto y a base de contrato. Y en este tipo de casas las hacemos por administración. O sea, nosotros aquí administramos la obra y llevamos un porcentaje del costo total de proyecto, de materiales y mano de obra. ¿Dirías que es más sano? ¿Cómo percibiste a los clientes? Porque para mí el tema de la indefinición del costo final desde el inicio creo que puede ser algo difícil con el cliente. Nosotros hacemos un presupuesto base de las casas, en base, o sea, si hacemos un presupuesto, Ujú. es un presupuesto base y tenemos un tope. De ese tope nosotros vamos guiando al cliente según los acabados que dijimos en el proyecto ejecutivo inicial. O sea, desde que hacemos el proyecto ejecutivo tenemos un presupuesto base, vamos a decir, y en ese presupuesto base yo les digo, mira, estamos proponiendo que los acabados van a ser mármol, las ventanas van a ser dobles, van a ser americanas o van a ser nacionales, o los mármoles que vamos a utilizar en las paredes son nacionales o no, son importados, etcétera. Entonces nosotros ya los vamos guiando, entonces ya tenemos un precio sobre esos materiales y depende de lo que el cliente decida, pues ya le vamos avisando si va subiendo el presupuesto o va a reducir, ¿verdad? Que Que casi muchas veces es pasa. imposible. Así es. Sí, ¿Y casi. qué tanto porcentaje aumenta en su experiencia, por ejemplo, en este proyecto? ¿Cuánto aumentó del presupuesto base que tenían? Nosotros estamos buscando estar en un 5%, entre un 5% y máximo un 10% de la incertidumbre que pudiéramos tener con el costo de la casa. Está bastante bien, un máximo de 10%. Así es. Clientes satisfechos, jóvenes. Vean qué bonito el acceso, ¿no? La madera, ¿qué tipo de madera es? Tenemos nogales, maderas de nogal en la casa. Muy buen trabajo, ¿eh? Nogal y salam, como manejamos en esta casa. Y es que es un vestíbulo como de un hotel, como bien Así comentas, ¿verdad? es, así Esta es. sensación interior y exterior. Nosotros tenemos aquí es piso, el piso de afuera es un mármol cepillado y todo el piso de adentro de la casa es el mismo mármol pero brillado. Excelente. ¿Y en los muros es al corte o cómo es? Estos muros es al corte, así es. Lo metimos al corte y no lo sellamos. Sellado. Excelente. Qué bonito el trabajo de la puerta. Aquí se hizo la puerta con vidrio para que se vea el lobby de la casa cuando vas pasando del exterior. Los invitados que vayan hacia el jardín pueden dar de reojo Un un vistazo. vistazo al lobby de la casa, ¿no? Pásenle. Qué belleza. Qué bonita sensación que el piso de mármol suba hacia los muros, ¿verdad? Así es. Tenemos una combinación de mármoles con madera. Por ejemplo, aquí tenemos pisos de mármol con zócalos de madera. Tratamos de hacer la casa más cálida, ¿no? Ujú. Y las diferentes alturas que tenemos en la casa también nos ayudan a eso. O sea, en el lobby buscamos una altura que no estuviera tan alta para hacerlo muy acogedor y después vamos a ir descubriendo la casa con diferentes alturas y diferentes tipos de iluminación. ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos 360 metros a la altura de la losa, menos los plafones tenemos aquí 340 a la parte baja de las vigas. Interesante juego, jóvenes. Y sí, esto es una casa hotel. Este es el lobby de la casa. Aquí entras al área, las escaleras del área privada. Para este lado, esta casa está interesante porque tenemos el hall distribuye hacia las zonas, pero nuestra cocina es el corazón del proyecto. El corazón de la casa es la cocina y de ahí se mueve toda la casa.
Pero nosotros aquí tenemos cocina del lado derecho, o sea, está el hall, y tenemos la cocina entrando al lado derecho. Al fondo topamos con esta pintura que a ellos les gusta mucho el arte, entonces consiguieron esta pintura y este muro. Me dijeron, déjame un muro liso porque es un lienzo que queremos poner una pintura que ya sabemos las medidas, los colores y todo que combina con Excelente. la naturaleza. Los ojos y las plantas que tiene en la cabeza combina con la naturaleza de al lado del proyecto. Entonces, hace un juego con todo, la casa, ¿no? Para este lado tenemos, a la derecha es todo el área social y hacia la izquierda está interesante porque tenemos todas las áreas de servicio en esta zona, ¿no? Aquí tenemos este es el medio baño que en toda la casa está, pasa adelante, es un medio baño social completamente, por eso los acabados, tenemos varios acabados dentro del baño, o sea, maderas, el lavabo es una piedra labrada, tenemos una iluminación indirecta dentro de los muebles, la barra es un mármol negro. Oye, ¿tiene cajones o la separación solamente es de vista? Es de vista, es una Ok. separación de vista, es flotado, ¿no? Dije yo, qué difícil un cajón de Sí, mármol. moverlo, ¿no? Aquí tenemos combinado con mármol y tenemos y tapizado los muros. Y es aquí pusimos todo lo pintamos en tonos grises, hasta el techo. Cambió completamente la arquitectura del baño porque queríamos hacer algo más sofisticado en esa parte, ¿no? ¿De qué altura dejan los zócalos? Los óculos los estamos dejando aquí de 25 centímetros fue esta casa. Aquí tuvimos óculos de 25 centímetros. Tenemos un closet de, de la casa de servicio. Abrigos. Y esta puerta está interesante porque nos da a un área, al área de servicio de la casa. Aquí tenemos zonas de boiler, tenemos cuarto de servicio y tenemos una puerta que nos da hacia la calle. O sea, esta puerta tú puedes entrar de la calle por esta puerta. Esta es área totalmente de servicios, ¿no? Entonces, esta es, aquí sales a la calle, Ah, normal, ok. nosotros entramos por el otro lado, ¿no? Entramos por el área, ahora sí, el área social, y por esta parte entras al área de servicio, donde tenemos una escalera también de servicio que nos lleva a la lavandería, que la tenemos en planta alta, Ok. y el cuarto de servicio lo tenemos en planta baja, y tenemos aquí, pues, área de todo, de mascotas, de área de trapeadores, etcétera. Entonces, es un área que está ventilada natural, Ujú. con iluminación natural, pero conectas con la casa, pero no la sientes dentro de la casa. Interesante. Ahí está también cuarto de servicio. Así es, Me gustó este cambio de altura, ¿verdad? Que se percibe aquí en este espacio así con la es. escalera. Es un hall nada más y la casa es diseñada para irla descubriendo parte por parte, ¿no? Aquí subes, pero no sabes qué va a pasar en la planta alta, ¿no? Entonces, todo se va descubriendo por partes. Lo ¿Y, social igual, ¿no? y cómo es el planteamiento de estos muros no ortogonales? Cuéntanos. La casa, el terreno en sí no es un terreno, rectangular, ¿no? Tiene un quiebre completamente en esta zona, justo este muro está en una diagonal y entonces tratamos de toda la casa hacerla orientada hacia el norte, las áreas de la terraza, las orientamos aquí hacia el norte para que no nos pegue el sol y no nos la caliente y en todas las áreas, por ejemplo, lobbies, áreas de servicio, hacemos los quiebres para la casa ordenarla y aquí hacemos estas inclinaciones, pero nada más lo ponemos, por ejemplo, aquí. Este hall es rectangular completamente y dimos ese acento en ese muro inclinado para darle también otra arquitectura a la zona, ¿no? Te deja otro dinamismo, ¿verdad? Ese muro inclinado, Así como que es. te da una profundidad muy agradable y más por la escala del espacio. Así es. Y ese muro te hace también que al momento de verlo de frente, arquitectónicamente te dirige Exacto. hacia el lado izquierdo lo Ajá. privado y hacia el lado derecho lo social. Todo te va dirigiendo, ¿no? Pero hay algo que no te lo marca como tal, tan evidente, pero sí te va llevando a la casa a irla descubriendo, ¿no? Excelente, pues vamos a descubrirla hacia la Pásale pintura. para este lado. Aquí, tras de esta parte, tenemos el área social.
Aquí metimos un jardín para meterle iluminación a la casa. La idea de esta casa es que la casa estuviera dentro de la naturaleza. Entonces, a pesar de que Torreón es un desierto, buscamos espacios de jardín para poderla hacer más fresca a la vista y a la sensación, ¿no? Entonces, esta parte hicimos que estuviera, si ves, toda la casa está iluminada naturalmente y vas pasando por estos pasillos, pero en los pasillos no nomás son pasillos, ves algo siempre, ¿no? Siempre vas viendo, de un lado vas viendo vegetación y de otro lado vas viendo arte. Sí, o sea, la casa está entre, ahora sí, el arte de la naturaleza y el arte, y el arte de las pinturas que van, coleccionando, ¿no? Qué bonita altura. Claro, entonces estamos entre dos jardines. Estamos entre dos jardines, exactamente. Entonces, esta casa está pensada para que sea una casa que pueda cambiar de tamaños, ¿no? Y que puedas cambiar de sensaciones en lo que estás buscando. Por ejemplo, ahorita es la sala comedor, que la sala comedor le hicimos un espacio formal. Creo que para mí lo más bonito de las casas no está en cuántos materiales le metas, ¿no? Sino en lo que puedes ver de la naturaleza que ya existe y es bonito. Por eso, aparte del arte que es bonito, mis otros dos cuadros es naturaleza. Entonces, así está conceptualizada esta casa, ¿no? Está dentro de la naturaleza. Aquí tenemos esta parte en medio es una chimenea de gas que prende, que enciende de manera electrónica. La forramos con un muro de mármol completo, con placas de mármol que continúa su vena. Y todas lo que hicimos aquí fue que, por ejemplo, los climas, los retornos del clima, específicamente el retorno está allá abajo, ¿no? Entonces, jalamos cuando climatizamos, sobre todo en invierno, pues bajamos el aire caliente para que el área esté también muy confortable, ¿no? Qué interesante el tema de las pinturas de la naturaleza. Son vidrios jumbo, ¿verdad? Jumbo, así es. ¿Qué dimensiones tienen? Estos vidrios tienen 4,5 metros, creo que es de largo, y de altura traemos 3 metros, 2,80 traemos hasta ahí, hasta nivel de cerramiento. Sí, son Con la jumbo, estos profundidad. Es en peceras. estuvo bueno pues, meterlos a la casa, estuvo interesante. Y es doble vidrio, Es además. doble vidrio, sí. O sea, son dos jumbo. Son dos jumbo, sí, son dos vidrios jumbo, y la casa esta casa tiene sistema de automatizado o semi-automatizado la mayoría de la casa. Si ves ahí arriba se ven unas persianas que tenemos que a cierta hora de la mañana le pega el sol, entonces a ciertas horas se suben y se bajan automáticamente, ¿no? Entonces a lo mejor va a estar cerrada y a las 9:30 de la mañana se abre ya sola y ya te deja entrar la luz que quieres meter, no la luz directa hacia los muebles, ¿no? Entonces, eso está interesante de lo que tiene esta casa. Genial. Los plafones también son de nogal. Así es. Y todos los plafones, está trabajada la madera. La verdad creo que aquí en Torreón se maneja una muy buena mano de obra y calidad de acabados de madera, de pisos. Creo que los trabajos que están en esta casa me gustan mucho, están muy bien trabajados. Y los plafones aquí, por ejemplo, aquí tienen más detalle y la idea es que se sintiera formal esta zona, ¿no? Entonces los plafones también vienen trabajados para que se sientan más formales, ¿no? Claro, ¿no? Ya una familia madura. Y la terraza es prácticamente otra sala, Es ¿verdad? otra sala. Lo interesante de esta casa es que la casa puede crecer, puedes tener un tamaño por ejemplo, esta sala que mide 11 metros por 5,5 de fondo, y puedo crecer al doble si tengo más invitados, y luego si abro la cocina, que ahorita se las enseño, la cocina se abre y se integra a la terraza, y luego la terraza, la sala se integra a un cuarto de juegos que en un ratito lo vemos. Entonces, si quieres hacer algo social, puedes hacer algo social aquí con 15 personas o puedes hacer algo de 80 personas dentro de la misma casa y no lo sientes. Excelente. Y eso es gracias a este salón que es abierto pero cerrado. Tiene doble vidrio. Exactamente. Este salón son ventanas en pocket, se meten las dos ventanas hacia los muros y se esconden dentro
se esconden dentro de los muros. Nuestros perfiles de abajo nada más son unas guías y no tenemos rieles gruesos, ¿no? Entonces la idea de estos muros es ver la sensación. Ahorita, ¿cómo sientes cuando abrimos estas puertas? ¿Cómo abres a todo y te conviertes en un salón del doble de tamaño? ¿Va? Ve la sensación. Claro. O sea, tú sientes ya el doble del tamaño. ¿Y qué hicimos en esta terraza? O sea, aquí en Torreón se acostumbra mucho a hacer carnes asadas y estar en el área de terraza. Sin embargo, en los meses de julio, mayo, junio, julio son demasiado calientes. Entonces, aquí propusimos una terraza que se puede abrir y cerrar. También estas ventanas en pocket se abren todas y se meten en el muro. Entonces, lo que hicimos aquí fue una doble función. Esta terraza tiene, si ves allá al frente, tiene aire lavado para cuando la tenemos con las puertas abiertas. Aire lavado, pero cuando está cerrado y nos combinamos con toda la casa, tenemos también clima central. Entonces combinamos clima central con toda la casa cuando está la casa abierta, y cuando están las puertas abiertas de la terraza, usamos aire lavado para esta zona. Entonces podemos usarla de diferentes maneras. Ahí tenemos el área del asador. Platícanos un poco de las instalaciones del aire lavado. El aire lavado aquí en Torreón funciona porque somos una zona de clima seco. Últimamente se ha hecho un poco más húmedo, pero como somos una zona desértica seca, los aires lavados, básicamente su función es es con agua, mojas unas celdas o de paja o de celde, que es otro material, se mojan y al momento de pasar el aire del exterior, jalarlo y pasar por esa área mojada, lo humidificas y hay un motor que te avienta el aire. Entonces lo que estás haciendo es humidificar el aire para mandarlo y mandarte un aire fresco. Eso es lo que hacemos en el tema de las terrazas, ¿no? Y la otra parte es el tema del clima central, ¿verdad? Que tenemos así en las casas. Excelente, doble barra. Aquí tenemos una doble barra, sí, este es el asador. Aquí, como todo es muy social, hicimos esta barra es de trabajo y aparte es una mesa barra, ¿no? Con todos los equipos de acero inoxidable. Está genial, ¿eh? Todo de acero inoxidable, almacenamiento, refrigerador, todo. Las cubiertas son de granito. Estas son de granito, sí, es un granito que se llama Metallicus cepillado. Este es un granito cepillado. Está interesante, con tonos, como ves, tiene tonos platas y tonos verdosos, que me gusta meterlo para los temas que sean muy naturales, ¿no? Y vamos a ver la cocina. Qué bonito remate tienes acá. La cocina es lo que te decía. Cuando abrimos esta cocina, que también la cocina tiene puertas pocket, ¿no? Esta cocina es es la misma sensación. Estas son sus puertas. Y al momento de que nosotros quisiéramos que la terraza esté al exterior, pues las cerramos, ¿no? La cocina. Pero ahorita, por ejemplo, podemos abrir la cocina y tenemos un salón del tamaño de todo esto junto con la cocina. Entonces, es una cocina con una barra central de trabajo. Esta es una zona que no pusimos banquitos ni nada porque es de trabajo. Esta zona es de trabajo con sus parrillas. Ahí está todo el sistema de los climas. Lo que te comentaba ahorita, que la casa pues tiene cierta parte inteligente y automatizada. Entonces ahí tenemos en esa pantalla todos los paneles. Y bueno, y toda la cocina, la idea es que ellos son muy, muy ordenados. Así como la ves, casi que así está siempre. Entonces, es una cocina pues, que realmente es parte de la vista de la casa, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Esta cocina tiene 5 metros de ancho por 6,5 de profundidad, más o menos. Más el antecomedor que tenemos 3,5 por 3,5. Que esta es mi área favorita de la casa. Digo yo, si me sentaría aquí, es donde ves todo el jardín y ves toda la ventana y ves todo el tema de la alberca y todo tiene puertas, o sea, toda la casa se conecta, ¿no? Entonces, estas ventanas, tú puedes salir de tu cocina
a la alberca, puedes llegar y echarte algo aquí, cuando andas en la alberca. O sea, es un hotelito, es una casa hotel, ¿no? Entonces, Exacto. Se siente de vacaciones la casa. así es. Y qué Tiene esta padre el parte. espacio, ¿verdad? Cómo todo dialoga alrededor de la alberca, pero también gracias a ese segundo jardín que creo que fue clave. Ese es clave. Ese jardín te mueve todo, te mueve la casa. O sea, esta casa creo que aquí en Torreón funciona porque la sientes diferente, no sientes ese calor fuerte de una casa de desierto, ¿no? Y lo fresco que te hace sentir la piedra, ¿verdad? También creo que Así es, tiene un papel importante en la sí. composición. Y de mantenimiento, que quisimos ver también aquí en la casa, que muchos muros recubiertos con piedra, pues le bajáramos al mantenimiento de estar pintando, etcétera, ¿no? Entonces por eso metimos remates de piedra. Excelente. Y qué bonito el contraste del blanco con estos tonos nogales, Así es, ¿verdad? Le das un equilibrio cálido a la casa. así Fíjense el es. plafón también, jóvenes, ¿se ve? Así es también el plafón, sí tiene un fondo de madera y la parte baja del plafón es de plafón de tabla roca. Y en el comedor es al revés, es exactamente lo mismo, pero al revés. Oye, ¿y qué Metimos, altura tenemos en la cocina? ahorita tenemos una altura, aquí es de 340 la altura de plafones. Cerramientos Está bueno, ¿eh? de 240. O sea, altura y media prácticamente toda la Sí, casa. sí, sí, es una casa altita. Sí, sí está alta. ¿En cuánto tiempo se ejecutó el proyecto? Esta casa la hicimos en 2 años, más o menos 2 años y 4 meses, algo así, Es que ya está de grande. todo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de construcción? Son 1000 metros de esta casa, más 250 de la casa de huéspedes. O Ok, sea, entonces en realidad es un proyecto de 1250 metros más o menos. importante. Sí, está grande. Y del otro lado de esa puerta me dices que es un área de juegos. Sí, este está padre. Es una zona, la sala de juegos es una zona que la diseñamos porque el cliente la quería así. Una casa que rompiera completamente con los tonos neutros de la casa, con las cosas, vamos a decir, bonitas y bien colocadas, a meternos a una sala de cine y un bar de, de Las Vegas, ¿verdad? Entonces, eh, lo integramos también con esta puerta. Nuestras puertas casi todas ve el tamaño de esta puerta. Sí, Traemos 2 metros de puerta es corrediza. casi Oh. cuadrada. Entonces, entras y desde aquí cambiamos el color del piso. Metimos un piso negro de mármol y tenemos un área de juegos al centro y un bar completamente. En todas las partes, hasta aquí mismo, hay arte, ¿no? O sea, hay cuadros de arte, hay esculturas, que metieron dentro de la casa. Entonces, esa Está combinación, buenísimo. sí, allá, mira, en la esquina tenemos ahí un tenis, metido en esa parte de acrílico. A este artista Pedro Friedberg ya lo hemos visto en otras obras, ¿eh? Sí, Está bastante presente. Ah, qué bueno. está padrísimo. Y ya vi que también se conecta con el exterior si se quiere, ¿verdad? Así es, todo se conecta con el exterior y esta cortina también, toda esta zona, bueno, ahorita la tenemos, está cerrada la persiana, pero toda esta parte conectas con el jardín también, Ujú. ¿sí? O sea, este bar conectas con el jardín, si ves los tonos es mucho más oscuro, es un salón de juegos, a lo mejor en otro tipo de elegancia, ¿no? Metimos una lámpara pues, diferente a lo que vimos durante toda la casa. Y aquí tenemos nuestra barra. Aquí optamos por no tener una barra de bar. Nada más pusimos una contrabarra y ahí los invitados que llegan ahí se sirven ellos mismos, tienen su tarja, su área de botellas. Entonces, se hace muy dinámica la casa. La casa, te digo, como que son en sí los clientes son unas personas muy, muy, muy fáciles de vivir la vida con sus invitados, ¿no? Y entre ellos mismos. Entonces creo que tanto ellos creo y espero que la disfruten mucho, pero a los que nos invitan la disfrutas mucho la casa. Como no, aquí tenemos un cine, jóvenes. Este es un cine, así es. Un gran, gran cine. Excelente, fíjense cómo la reverberación cambia aquí. Le colocaron algunos paneles acústicos. Así es, son paneles acústicos forrados con tela
y unos lambrines en los fondos, como madera, ¿no? Y aquí sí pusimos un plafón donde pudiéramos también poder trabajar con el sonido. Luego se siente cuando entras a esta zona diferente el cómo escuchas. Claro. Eh, Todas las bocinas que pusimos son a la altura. Él es fanático del cine. Es un cine que sí se usa. O sea, de hecho, todos los lunes tienen una función de cine aquí, Excelente. con sus amigos. Y van poniendo las películas y lo hizo un cine de verdad, ¿verdad? Esto suena increíble. Realmente todo está pensado. Esto es mucha chamba de él en cuestión del sonido Ujú. y de la iluminación y de los proyectores, etcétera. Eso le fascina. Entonces, realmente nosotros ahora casi casi que lo acompañamos en realizarle el sueño, pero ese ya lo tenía en la mente él, ¿verdad? O sea, completamente diseñado, ¿no? Entonces, todos estos sillones se reclinan, tienen iluminación, son 8 butacas de cine completo, ¿no? Entonces son butacas eléctricas de piel, italianas y está muy, muy cómodo aquí. Excelente. Todo se ve de gran calidad, ¿verdad? Una manufactura Sí, impecable. sí, la verdad, todos los sillones, todas las alfombras, las maderas, como todo tiene mucha calidad. Excelente. Y además tiene su baño. Tiene su baño, ahora sí que su baño nada más para esta zona, ¿no? Ya para cuando no quieran salir de aquí. Igual, los baños están en otros tonos más grises, más oscuros, porque la idea es que fuera pues, como un bar, ¿no? Claro. Sí, tiene un ambiente más misterioso. Misterioso. Y esta parte, como no queríamos, como esto está dentro de aquí de la sala, esta puerta la hicimos oculta, ¿verdad? Es con la idea de que este muro oculta la puerta, ¿no? No, pues. Entonces se hace un muro ahí. Más intimidad. Sí, Qué interesante el contraste, ¿verdad? Cuando lo ves desde este lado totalmente, es otra hacia cosa, el otro es lado. otra cosa, es otra cosa. Ese era el gran reto, hacer que, decían, es que no todo es luz y jardines y todo, ¿no? Hay una parte que sí tiene que ser, pues más de adulto, Más sombrío, más de, sí, más taur. así es, Excelente, ¿no? Pues es lo bonito, ¿verdad? Que en tu misma casa tengas ese cambio de ambientes dependiendo tu estado de ánimo, la compañía. Pero este espacio a mí me encantó. La claridad que tiene, la iluminación natural es muy agradable. Y el remate con esos colores verdes te da mucha energía. así es. Qué gran elección de poner el cristal jumbo y no dejar la costilla a la mitad. Sí, Le fíjate hubiera que restado mucho. mucho. Y el proyecto tenía costillas al final. Obviamente, pues esto tiene otro costo, pero con este cliente la verdad es muy interesante la forma de trabajar porque el costo, vamos a decir, el costo emocional Ujú. va por encima del costo de lana, ¿no? Del costo de dinero para ellos. O sea, ellos sí ven realmente invertirle a la emoción y a la vida de la casa. Entonces, creo que se siente esa vibra en esta casa. O sea, le metieron mucho a la emoción, a que la casa inspirara algo a ellos que viven aquí, bro. Entonces, al final del día, esa, esa valoración entre la lana y lo emocional, yo creo que gana lo emocional a pesar de que esté más caro, ¿no? Es que pasa algo, jóvenes, con el gasto de la construcción, como pasa yo creo que en muchas cosas, que luego se te olvida cuánto gastaste. Así es, Ya no te acuerdas, te lo juro. Pero lo que sí te acuerdas es lo que ves todos los días, así es. Y lo que vives. lo que vives todos los días. Entonces, de repente dices tú, ¿cuánto costaba la placa completa? Y en comparación contra el 40 largos libres, pues ya no me acuerdo. Ya nomás ves
tu piso todos los días con placa completa Así es, y y te lo cambia agradeces, todo. ¿verdad? Así es, totalmente. O sea, creo que esto es lo que pasó aquí. O sea, ahora sí que, cuánto cuesta la felicidad, ¿no? Y si tienes la posibilidad de hacerlo, obviamente nosotros hacemos proyectos de diferentes presupuestos, pero cuando se puede y cuando pues, le trabajas dentro de los dos lados, del arquitecto y del cliente, creo que salen cosas interesantes. Es muy bonito. Entonces, tratemos de estirar ese presupuesto porque aquí es donde vas a vivir, jóvenes. Entonces, qué mejor que invertir en tu nido. ¿Y a dónde nos lleva este espacio? Yo tengo mucha curiosidad. Esta parte lleva aquí a planta alta. Vamos a pasar, yo creo que hasta el lobby de Ok, planta alta, ok. porque la parte alta es privada, pero para que vean el tema de las escaleras, y me gustaría que vieran el tema de la iluminación natural. Aquí hicimos una iluminación cenital. Entonces, todo este muro se ilumina completamente con luz natural y no le entra la luz directa, ¿no? Nada más baña el muro. Entonces, esta es mi escalera hacia planta alta y nosotros también, como decíamos, dividimos también la planta alta, una puerta arriba para seguridad también de Sí. ellos al momento de subir, ¿no? O sea, cuando sube, tienes tienes esta puerta que te divide ya el área privada Ujú. y en la noche te puedes encerrar. Entonces tienes toda la casa, pase lo que pase, pero arriba estás seguro, ¿no? Estás blindado. ¿Qué Estás ancho blindado. tiene esta escalera? Esta escalera tiene 1,60, es lo ancho de estas escaleras. Está muy cómoda, ¿eh? Están a gusto. Muy, muy interesante. Tiene una combinación de madera con mármol y piedra galarza en este muro. Si ves, realmente la casa nomás manejamos tres materiales, ¿no? Madera, mármol y piedras galarza. Es todo lo que manejamos, más los acabados estos que son yesos pintados. Tiene una escala muy agradable esta escalera. El hecho de haber agregado estos escalones, ¿verdad? Antes de la rampa principal, Sí, le dan todo. le dan todo. Es que es una parte como escultórica dentro del espacio. O sea, este espacio del hall a mí me gusta mucho porque en sí es una pieza, está de una sola pieza. Entonces, ya lo que pasa después arriba es otra cosa, ¿no? Pero esto me gusta mucho de la casa, ¿no? Yo hubiera pensado que era otro salón, o sea, no me hubiese imaginado que la escalera seguía, Ah, ok. ¿sabes? Es como si la casa estuviera en medios niveles, pero está bien interesante porque después va la escalera principal y claro, porque tienes que librar casi 4 metros. Sí, exactamente, son 380 que tienes que subir. Entonces, lo que hicimos fue unas escaleras muy amplias que no te llevan ahora sí que a nada, ¿no? A nada más a una A vista. un descanso. Y es un descanso grande. Entonces, al momento, para dar toda la vuelta, das 2 pasos, ya descansas y te avientas todo el otro tirón de la escalera. Entonces, está interesante eso. Nos gustó esa parte. Masterpiece, este vestíbulo está para aprenderle muchísimo, porque tiene todo. Las personas muchas veces últimamente, no sé si te pasa, buscan que la escalera sea llamativa, Sí, ¿verdad? Es que quiero la escalera y a veces las escaleras flotadas, sí. estructuras con acero, pero esta tiene todo porque es muy escultórica, es muy llamativa, pero al mismo tiempo es sencilla, Así ¿verdad? es. Es una escalera completamente sencilla, ¿no? Y realmente lo que ves es esta primera parte. Exacto. Pero es una escalera muy, muy normal. O sea, cuando das vuelta ya es una escalera normal. Lo que sí es que te cambia mucho la sensación de la escalera por la entrada de luz en los muros. O sea, Ujú. sí, eso te hace que cambie un poquito la sensación de la escalera, ¿no? Claro, y es de rebote, ¿verdad? Ya acabo de verlo. No es la luz, no es No es el directa. tragaluz directo, No, no, es es, rebote. es con linternilla. Sí, eso lo hace todo, ¿verdad? Hace un vestíbulo muy Muy agradable. agradable. Y esta parte este vidrio que nos da también es un vidrio jumbo que nos da hacia la sala de televisión de planta alta, ¿no? Entonces, queda interesante también en planta alta, ¿no? Que espero que en otra ocasión la podamos estar ahí arriba. Sin duda, sin duda. Vamos a quedarnos con las ganas, pero al mismo tiempo muy agradecidos, arquitecto.
con los propietarios que nos permitieran conocer la parte pública de su casa. Sí. Ya nos imaginamos que las habitaciones han de estar increíbles también. Sí. Arquitecto, pues muchas gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Nosotros estamos como Taiko Arquitectura, así estamos en Instagram y es la forma ahí que nos pudieran contactar, ¿no? En teléfono es 8717-479969, que es el teléfono de la oficina, y por redes sociales es donde estamos, en info@taicoarquitectura, es nuestra dirección de correo para información. Y bueno, pues aquí estamos, espero que les haya gustado este proyecto. Nos encantó. Arquitecto, no me van a perdonar que no le haga la pregunta del costo por metro cuadrado de construcción aproximado. Esta casa estuvo alrededor de yo creo que estuvo alrededor de entre los 28,000 a 30,000 pesos por metro cuadrado, más o menos. Incluyendo alberca. Todo lo que es interior de la casa, más la alberca. Sí, alrededor de esta casa estuvo alrededor de los 28 a 30, ya con todo el interior alrededor de los 32 con interiorismo, más o menos. Con interiorismo ya. Sí, no con los muebles, pero con los muebles empotrados. Con todo con bares, sí. Fija. Así es. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias por darnos ese dato para todas las personas que quieran algo así, les va a servir muchísimo de guía. Sí, ¿verdad? Sí, digo, cabe mencionar que esta la hicimos estuvo hace 2 años, ¿no? A lo mejor estos precios ahorita están calcúlenle a 40 más arriba ya, ¿no? Sí, pero sí, no fue una casa, o sea, fue una casa que se cuidó, que se cuidó el presupuesto realmente, y entonces, ahorita sí estaría mucho más alto, ¿no? O sea, cada año va siendo mucho más arriba, ¿no? Se va. Por eso, siempre que se pregunten cuándo construir, ¿qué les dirías? Ya, este es el momento. Este es el momento. Ya vas tarde. Ya vas tarde. Arquitecto Francisco, muchísimas gracias. Gracias, muchas Nos dejamos gracias. con esta vista increíble, una idea que nos alimenta a todos. La belleza de la arquitectura. Cota Paredes, adelante.